era un rey de chocolate con nariz de cacahuate, que a pesar de ser tan dulce tenía amargo el corazón. Mis hijos, cuando querían decir que algo era como fake, como falso, como que no servía o que no era apropiado, decían que algo era de chocolate. Por ejemplo, entraban a un centro comercial que el guardia estaba por allá y decían: ese guardia es de chocolate, o sea, no sirve para nada, no está haciendo su trabajo. Y así cualquier cosa, ¿no? Ese alumbrado es de chocolate, no alumbra nada, lo que fuera, ¿no? A mí, honestamente, el chocolate se me hace uno de los grandes aportaciones de la humanidad, uno de los más grandes inventos de la humanidad. Y me encanta el chocolate, me gusta especialmente el que se llama chocolate amargo. Yo podría estar comiendo chocolate todo el día, pero eso sí, ahora sin azúcar. Yo no sé si a usted le gusta el chocolate tanto como a mí, pero la verdad es que es un placer. Cuando yo era niño, comíamos las vaquitas Wong, el Carlos V, y si eran líquido, pues era la abuelita, ¿no? El chocolate, no sé si existan todavía. Por cierto, déjeme decirle que el chocolate es una aportación de México al mundo. Es de origen mexicano. El chocolate nació en México y el nombre también proviene de México, porque según la zona se llamaba chocolatl con L, con X, o chocolatl con T al principio, pero es el mismo nombre. Por cierto, déjeme decirle que también leí un dato científico muy interesante, y este dato dice que cualquier cosa que usted saque del congelador no tiene calorías, porque todo el mundo sabe que las calorías son unidades de calor, no de frío. Entonces, por ejemplo, el helado de chocolate, ¿no? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Amén, ¿verdad? A mí me parece, esa ciencia me parece maravillosa. Bueno, regresemos al tema. Francisco Gabilondo Soler, el gran compositor mexicano, mejor conocido como Cri-Cri, veracruzano, por cierto, como todos los grandes hombres de México. Fue el creador de grandes canciones infantiles de época, de muchas épocas, que hicieron las delicias de niños de muchas generaciones, hasta que en esta generación pasada pues ya se dejó de escuchar y ya no se recuerdan canciones como El ratón vaquero, La patita, tantas otras, La marcha de los vocales. Y una de estas canciones se refería a un extraño rey. Era un rey de chocolate con nariz de cacahuate, pero que a pesar de que era tan dulce, dice, tenía amargo el corazón. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, y dice que todo aquel que ha conocido a Cristo es rey y sacerdote, y ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de los cielos, trasladados, cambiados. Hemos sido movidos del lugar, hemos sido llevados a otro reino. La Biblia dice: Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Quiere decir que toda persona que no ha conocido a Jesucristo como su Salvador sigue bajo el dominio del malo, del reino de la oscuridad, bajo el reino de las tinieblas, pero nosotros no. Ya fuimos trasladados y fuimos nombrados reyes y sacerdotes, o reyes y reinas también, ¿no? Si usted viene con su esposa, voltéese por favor y dígale: mi reina, ¿a qué horas vas por el pan? Jesús dijo que el reino de los cielos ya estaba aquí en la tierra, porque cuando los fariseos le fueron a preguntar cuándo iba a venir el reino de Dios y cómo iba a ser esto, Él les dijo:
es que ustedes ni siquiera se han dado cuenta que el reino ya está aquí, ya está entre ustedes. No lo han notado porque son fariseos. Y los fariseos eran religiosos, eran hipócritas, no tenían la revelación, no podían ver lo que tenían delante, pero el reino ya estaba aquí. Y se supone que un rey sea feliz, especialmente si es del reino de los cielos, como nosotros, ¿no? Pero la verdad es que a veces nos pasa que nos convertimos en reyes de chocolate, reyes de fake. Se nos amarga el corazón, se nos oscurece el panorama y dejamos de reinar por infinitas razones. Que si las finanzas, que si un problema en el trabajo, que si una bronca familiar, que si un problema en la casa, que si un problema pues en cualquier lugar, que si los Vaqueros de Dallas perdieron, o que si me ofendieron, o que si me hicieron, o que si fulanito me dijo feo, que en mi caso es una mentira, ¿no? Y entonces empezamos a amargarnos el corazón, y cuando empieza a amargar el corazón, usted empieza a dejar de reinar en este reino espiritual que es el reino de los cielos. Otros dejan de reinar porque se les va olvidando que son reyes, o porque empiezan a apartarse de la presencia del reino. Los afanes de este mundo, las distracciones del mundo, las preocupaciones, los problemas de la vida nos alejan del reino de los cielos y nos meten en zonas de oscuridad. Yo quiero enseñarle esta mañana qué es el reino de los cielos y cómo hacer para que esté sobre nosotros. ¿Se le antoja? ¿Amén? Bueno, el término reino de los cielos es el mismo término que podríamos decir reino de Dios o reino. Es lo mismo, son sinónimos. Esta expresión, reino de los cielos, aparece 221 veces en el Nuevo Testamento nada más. Quiere decir que es un tema súper importante, que tenemos que conocer, que tenemos que saber de qué se trata. El último profeta del Antiguo Pacto, Juan el Bautista, se presentó diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Inmediatamente después, al inicio de su ministerio, Jesús se presentó diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y más tarde él dijo y afirmó y confirmó que el reino ya había llegado. Entonces, ¿qué cosa es el reino de los cielos? No es un lugar. Algunos piensan que es allá en una galaxia muy lejana. Algunos piensan que es en algún lugar espiritual, pero la verdad es que no es un lugar, ni tampoco es el templo, ni tampoco son las nubes, ni siquiera es Veracruz. El reino de los cielos, no se pierda esto, está picudísimo. Oiga, escuche esto, porque esto todavía no dijo. No, sí, ya dije, ¿verdad? El reino de los cielos es donde se hace la voluntad de Dios. El reino de los cielos es donde se hace la voluntad de Dios. Reino es gobierno, dominio, voluntad puesta ahí. Ahora, esto no se lo pierde, prepárese, deje el tejido, deje el chal, deje el chat y todo pensamiento sobre comida, novia, trabajo, fútbol, déjelo fuera para que pueda escuchar lo que el Espíritu nos quiere hablar. El reino de los cielos lo podemos ver desde 4 perspectivas diferentes. En primer lugar, lo podemos ver como el lugar en el tercer cielo
donde está la presencia manifiesta de Dios. Es un lugar espiritual, el cielo, digamos, ¿no? Donde está la presencia manifiesta de Dios. Pablo dice que se llama el tercer cielo. ¿Por qué el tercer cielo? Bueno, porque el primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo es el espacio sideral y el tercer cielo es donde está la presencia de Dios. No es un lugar físico, es pues donde Él habita, donde Él se manifiesta, ¿no? El cielo. En segundo lugar, el reino de los cielos es aquellos lugares de la tierra donde las tinieblas son quitadas y se establece la voluntad de Dios en la vida de personas, de cosas, de lugares. Es donde el reino que está en el cielo baja a la tierra. ¿Me entienden? Y entonces lo que sucede es salvación, sanidad, libertad, se establece la verdad y se establecen los principios de Dios en la tierra. Esta es la segunda perspectiva del reino de los cielos. La tercera perspectiva o ángulo desde el cual podemos ver el reino de los cielos es el futuro reino milenial y terrenal de Jesucristo. Cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese por nosotros, va a establecer un reino de 1000 años en donde Satanás será atado y nosotros seremos gobernantes con él, gobernantes en todos los sentidos. Y el cuarto ángulo desde que podemos ver el reino de los cielos es el reino eterno, después del milenio, la eternidad. Y digo en la futura eternidad porque para que lo entendamos, pero la eternidad pues es eterna, ¿no? Es lo que sigue después del milenio y estaremos con el Señor para siempre. Amén. Actualmente, obviamente estamos viviendo el primero y segundo de estos ángulos. Dios en los cielos, nosotros en la tierra. Y como estamos nosotros en la tierra, le voy a hablar de esta perspectiva del reino de los cielos en la tierra, que es lo que nos interesa y es lo que podemos aplicar hoy en día en nuestra vida. Sin dejar de saber que usted y yo vivimos todos los días con una esperanza gloriosa. Cristo va a regresar por nosotros. Amén. Pues todo reino tiene un rey. ¿Quién será el rey de los cielos? Pues Jesucristo, ¿no? El ángel que visitó a la Virgen María lo dijo claramente: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Ahora, el Rey Jesús quiso delegar su autoridad de reinado sobre el hombre. En el principio, la tierra fue creada para ser una extensión del reino de los cielos. Adán y Eva vivían en el reino hasta que pecaron, eso lo podemos entender. Y ellos estaban desnudos, dice la palabra que estaban desnudos, porque estaban vestidos con el ropaje de justicia, no con ropa física. Cuando pecaron, ese ropaje de justicia les fue quitado y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y entonces Dios lo que hizo fue decirles la promesa de un futuro Salvador y ellos creyeron la promesa. Y en base a esa promesa, el Señor hizo el primer sacrificio de la historia y con la piel de ese animal sacrificado cubrió a Adán y Eva. Y esa cubierta simbólica simboliza la cubierta de justicia de Jesucristo. Así que la chalina que usted trae, la camisa, el pantalón, la minifalda o lo que traiga, pues es un símbolo de Jesucristo. Porque sin Él estamos completamente desnudos en justicia. ¿Me está entendiendo? El principado de Satanás sobre la tierra y sobre la atmósfera terrestre se estableció
por causa de la desobediencia de Adán y Eva, por causa del pecado. Y Satanás mismo ha vencido o venció a toda persona o a casi toda persona desde Adán hasta que Jesús vino a vencer, vino a derrotarlo y restablecer el derecho al reino para nosotros. Vino a redimir al mundo. Así que todo aquel que cree en Jesucristo es perdonado, recibe vida eterna y es restituido como rey con minúscula sobre la tierra. Por eso Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire usted, en un sentido Jesús es Rey de Reyes porque está muy por encima de todo rey, de todo gobernante y todo señor de la tierra, de todos los tiempos. Pero en otro sentido Jesús es Rey de Reyes, pero no es el rey de los gobernantes y de los reyes de la tierra en general. Es el rey de nosotros, los reyes que estamos aquí. Es el rey de todos los que creen en Él. Porque muchos gobernantes ni siquiera creen en Él. Entonces Él no es su rey en ese sentido, ¿no? De ser su Dios, de ser su paternidad de estar sobre ellos, o su cuidado, o su reino de estar sobre ellos. Todo aquel rey, gobernante, primer ministro que no tiene a Cristo en su corazón, no está cerca del reino de los cielos. No está en el reino de los cielos. No tiene acceso, a menos que se arrepienta y crea en Jesucristo. A nosotros, Él nos ha nombrado reyes y reinas. Y el que tenemos actualmente no es un reinado político, porque cada pueblo tiene el gobierno que merece, o que vota, que elige. Cada pueblo, ahí se lo hayan. Ahí. Ay, le pusieron doble dosis del piquete. Así estaba un predicador, un viejito, y cada vez que predicaba tomaba leche. Creo que se los platicaba, ¿no? Y unos muchachos maldosos le pusieron whisky en la leche. Vamos a hacerle la broma al viejito, ¿no? Y entonces el viejito pues estaba predicando, el pastor estaba predicando y se le da un trago a la leche. Y dice: ay, joder, Dios bendiga esta vaca. Entonces tenemos un gobierno espiritual. Jesús recuperó las llaves de autoridad que Adán perdió. Y esas llaves recuperadas se las entregó a la iglesia. Dice la palabra: yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? Jesús es la roca, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o del infierno, o de las tinieblas, o de la maldad, no prevalecerán contra ella. Escuche lo que dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién se las está entregando? ¿A Pedro o a la iglesia? A la iglesia, ¿verdad? O sea, eso de que San Pedro está en las puertas del cielo con unas llaves, eso es una fantasía, no es cierto. Yo te daré las llaves, iglesia, creyentes, cada uno de ustedes, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, nosotros, cada uno de los creyentes, somos los reyes que tenemos la autoridad del Rey de Reyes para atar y desatar. ¿Qué quiere decir atar y desatar?
que tenemos las llaves del reino de los cielos para que según la palabra, según la voluntad de Dios, permitamos o prohibamos cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Está padre? ¿Qué es lo que podemos permitir y prohibir? Bueno, Jesús lo dijo. Cuando hizo su presentación, Él abrió el libro de Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. No son los pobres en dinero, son los pobres en espíritu, o sea, los que están perdidos, los que no tienen salvación. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados. No eran los presos en la cárcel, eran todos los presos de Satanás, todos los que estaban atados por alguna acción malvada del reino de las tinieblas. Que los ciegos verán. No se refería únicamente a los ciegos físicos, aunque sí, pero se refería a que iba a sanar todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades físicas y del alma. Que los oprimidos serán puestos en libertad. ¿Quiénes son los oprimidos, aparte de los maridos? Pues toda aquella gente que está aplastada por algo, ¿no? Que está aplastada por algo, aplastada por las circunstancias, aplastadas por una herencia, aplastados por una maldición. Los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor, el tiempo en donde tú podrás atar y desatar. Podrás aprovechar lo que Dios tiene. Tenemos toda la autoridad delegada de Jesús. Jesús dice: les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Y aquí no se está refiriendo ni a tu suegra, ni a tu cuñada, ni a tu jefe. Se está refiriendo a las fuerzas del mal. Dice: y vencer todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Las llaves del reino de los cielos son las armas, son las instrucciones, lo que viene en la palabra, que Dios nos ha dado para quitar a las tinieblas y permitir el acceso a ese reino de personas, lugares, circunstancias y todo lo que nos rodea. ¿Amén? O sea, el propósito del reino es la redención de los hombres y su liberación de todo poder del mal. Mientras que la destrucción de Satanás espera la venida de Jesucristo en gloria, Jesús ya ha vencido a Satanás. ¿Me entienden? No está destruido, pero está vencido. El hombre fuerte, o sea, el diablo, ha sido atado por el hombre más fuerte, Cristo. Y ahora nosotros podemos experimentar esa nueva libertad, esa nueva autoridad. La misión de nosotros, los discípulos, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu, es hacer efectiva la victoria de Cristo en la tierra. Amén. En el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, vemos un reino hostil contra otro reino, contra el reino de Dios. El reino del mundo se opone al reino de Dios. El principado de este mundo se opone al reino de reyes y tiene que ser conquistado. Cristo en la cruz conquistó el derecho y con su resurrección estableció nuestro derecho también de vida eterna. Esto significa liberación total del poder de las tinieblas sobre nosotros, y empieza con el nuevo nacimiento, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. El reino de Dios es dinámico, es gobierno de Dios que activamente invade el dominio de Satanás. Cuando no estamos activos invadiendo el dominio de Satanás, entonces estamos siendo reyes de chocolate. Porque nosotros tenemos que nuestra misión, la misión general de la iglesia, es extender el reino de los cielos.
Y cuando la iglesia no está cumpliendo ese propósito, entonces es un rey o reina de chocolate. Este reino no es un reino físico, es un reino espiritual y tiene características únicas: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un reino sobrenatural, es un reino poderoso, por lo que Dios quiere que sea nuestra prioridad primero buscar el reino de Dios y su justicia, y dice que entonces todo lo demás podrá venir sobre nosotros. Busca el reino porque ahí está el poder, busca el reino porque ahí está la bendición, busca el reino porque ahí está la victoria. Amén. Nosotros buscamos, le damos la vuelta al reino y tratamos de buscar la solución saltándonos el reino, pero es a través del reino de los cielos en donde está la victoria para nosotros, la bendición, la revelación y el poder de Dios para cada uno de nosotros. Así que Jesús en la cruz derrotó legalmente a las tinieblas y nos dejó esa victoria para que la extendamos por todo el mundo. Dicho de otra manera, la guerra ya está ganada, pero nosotros tenemos que dar los pasos para hacerla efectiva. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dijo: esta es la tierra prometida, es tuya, te la doy. Pero hay ahí un montón de enemigos, ¿no? ¿Se acuerdan la lista? Puros heteos, fereceos, jebuseos, etcétera. Y le dijo: es tuya, pero tienes que ir a pelear y ganarla. Pero yo te doy la victoria, yo voy contigo, yo te doy la victoria, pero tienes que ir y pelear. Así el Señor nos dice hoy: es tuya la victoria, es tuyo el reino, tú tienes las llaves, pero hay un montón de enemigos, hay que ir a sacarlos. Yo voy contigo, pero tienes que ir. Por eso el Señor nos ha nombrado como sus representantes, para que cada uno de nosotros actuemos con autoridad y poder. Ahora, ¿dónde se puede establecer o extender el reino de los cielos aquí en la tierra? Bueno, se puede establecer o extender en 3 áreas muy específicas. Primero, se puede establecer en la vida de todas aquellas personas que están condenadas al sufrimiento eterno. Se puede establecer predicándoles de Cristo para que puedan ser perdonadas y reciban vida eterna. Y cuando esa persona escucha el mensaje, las buenas noticias de salvación en Jesucristo, y lo recibe en su corazón, entonces es cambiado su destino eterno, es perdonado y entra, se forma parte del reino de los cielos. Y entonces nosotros establecimos, a través de nosotros, Dios establece en ellos el reino de los cielos. La segunda manera de establecer el reino de los cielos que nosotros nos toca hacer es en nuestra sociedad, siendo ejemplo de comportamiento, siendo influencia con nuestra vida, en cuanto a nuestra moralidad, en cuanto a nuestro comportamiento, o sea, siendo la sal y la luz del mundo, en hacer lo correcto. Y la tercera parte, o la tercera área donde se puede establecer el reino, es en tu propia vida o en mi propia vida. Cuando yo recibo a Cristo, paso del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Pero hay áreas de mi vida que todavía están siendo dominadas ilegalmente por el reino de las tinieblas. Hay áreas en donde todavía las tinieblas tienen ahí su influencia. En algunos pues será alguna cuestión de carácter, en otros alguna adicción, algún descontrol de la boca o algo, ¿no? Hay áreas de nuestra vida. Y yo necesito
empezar a establecer ese reino en esas áreas, quitar las tinieblas y hacer que entre. Porque cuando yo entro al reino de Dios, cuando yo busco el reino de los cielos, entonces empiezan a quitarse esas tinieblas y empieza a suceder otra cosa. Empiezo a vivir en paz, empiezo a vivir en gozo, empiezo a vivir en prosperidad. Es establecer el reino de Dios en mi vida para que sean quitadas ataduras y maldiciones. Establecer el reino para que en mi vida se hagan realidad las promesas de Dios. Acuérdense que es un reino espiritual. Que usted y yo estemos en el reino no quiere decir que vivamos en Disneylandia, lo aclaro. Porque seguimos viviendo en un mundo que está dominado por Satanás. Un mundo malo, un mundo raro, un mundo que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Pero estamos viviendo para nosotros, para nuestra vida, algo diferente. Yo puedo ir caminando por la vida y me corrieron de mi trabajo. Llegó mi suegra a estar unos días en mi casa. Me chocaron el coche. No estoy diciendo que seamos inmunes, lo que quiero decir es que usted vive una vida diferente. Una vida de paz, una vida de gozo, una vida diferente. Una vida en donde precisamente el poder de Dios nos da el poder para poder. Hay poder sin igual poder. En Jesús, ¿quién venció? Se me hace que la voy a hacer canción original. Es también establecer en mi entorno como cristiano, poder establecer en mi entorno el reino de los cielos, en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo, en mi negocio. No estoy diciendo que, o sea, en el primer caso de extender es que usted comparta, pero en este caso es que el reino esté en su negocio, el reino esté en su trabajo, en su familia, en su entorno en general. Y también es nuestro trabajo extender el reino en la iglesia, o sea, en este grupo. Nos toca a nosotros colaborar para que haya unidad en cuanto a ir en la misma visión, en el mismo propósito y en obtener frutos. Porque una iglesia sin frutos, pues es como un árbol muerto. Yo estuve 3 semanas dándole una capacitación a pastores. Y les decía, pastores, una iglesia que no crece ya perdió su propósito de ser. Se convirtió en un club. Y a mí me da mucho gusto que ahorita los que están yendo al sello van a llevar gente. Van a llevar gente porque esa es su chamba. Extender el reino en la iglesia también. En unidad, en visión y en fruto. Usted puede invitarlos el próximo domingo, puede invitarlos a la nube, puede invitarlos al concierto evangelístico, pero usted necesita estar también extendiendo el reino. Ahora, ¿cómo extender el reino? Y con esto termino. Diga, por fin. ¿Cómo extender el reino de los cielos? ¿Le gusta saber cómo extenderlo? Sí. Está súper fácil. 3 cosas son absolutamente necesarias para extender el reino en esas áreas que hablamos, en la gente que no conoce, en la sociedad y en mi vida. 3 cosas son absolutamente necesarias. Primero, la oración. La oración. Cuando los discípulos no sabían, le pidieron a Jesús que les enseñara cómo orar, y entonces Él les enseñó
algo que conocemos como la oración modelo. La oración modelo no es una oración para recitar, la oración modelo es un modelo de oración que muestra los contenidos o la estructura que Jesús enseña acerca de la oración. Algún día vamos a hablar de todo el Padre Nuestro, ¿no? Pero ahorita nomás nos toca esta primera parte. Y en esta primera parte dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, es importante entender primero que Dios no nos pediría que oráramos por algo que de todas maneras va a ocurrir. ¿Me explico? O sea, en ninguna parte de la Biblia dice: oren para que mañana salga el sol. No dice, porque va a salir el sol, ¿no? Entonces, si nos está diciendo que oramos, está diciendo que solamente con oración va a venir su reino y se va a hacer su voluntad. ¿Sí está claro? O sea, donde no hay oración no hay reino. Donde no hay oración no se hace la voluntad de Dios. Ni en la gente, ni en la sociedad, ni en su vida. El reino se refiere al dominio, a la voluntad, al gobierno de Dios, a su voluntad. Y solamente a través de la oración es como comienza a establecerse en la tierra. En el cielo, en el tercer cielo, se hace la voluntad de Dios. Y cuando empezamos a pedir que se haga en la tierra, esa voluntad desciende. Y cuando desciende, pues empieza a ser la voluntad de Dios. Imagínense que se haga la voluntad de Dios en mi vida, en el mundo, en mi negocio, en mi familia, en mi cuerpo. Bueno, que ya es difícil mejorarlo, pero para Dios nada es imposible, ¿verdad? Oiga, yo tengo un pariente, no sé si les he platicado de mi tío Febronio. Allá en Poza Rica se acostumbra hacer cada año el festival, el carnaval, y hay una reina de belleza que por cierto, y esto es neta, mi mamá fue reina de belleza del carnaval. Y pues digo, perdón, pues ¿cómo? Ahora me explico, ¿verdad? Pero a mi tío Febronio lo querían para rey feo del carnaval. Y mi tío sí calificaba. No manches. Yo, de verdad, yo creo que ni de la familia es, porque se me hace que es adoptado. Nada que ver, oye. Y además, prieto, pues digo, si era rey feo, de chocolate. Y pues él estaba muy emocionado porque le ponen su corona y les dan, pues ahí les dan pases para, pues, no sé, premios y cosas, y los llevan a comer y cosas, y desfilan y van en un carro alegórico. Y mi tío, emocionado, por supuesto, mandó a hacer sus pulseras, mandó a hacer unos pósters, y el día que llegó a inscribirse, que me lo rechazan. Se diga, ¿por qué me rechazan? No, jóvenes, que aquí no aceptamos profesionales. Segunda cosa que se requiere para establecer el reino de los cielos: estar bajo la influencia, bajo la cubierta, en comunión con el Espíritu Santo. Dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando Jesús se presentó en el templo, en la cita que vimos, y anunció su reino y anunció su ministerio, citando a Isaías, ¿se acuerdan? Lo primero que dijo fue: el Espíritu está sobre mí, por eso va a suceder esto.
Dice 2 Corintios, ahora bien el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y la tercera cosa que se necesita para establecer o expandir el reino de Dios es la acción. La acción. Miren, la Biblia dice que nadie se salva por obras. ¿Está de acuerdo? Nadie se salva por obras, porque no es por mi bondad ni por lo que haga, porque la salvación es la obra de Jesucristo, la salvación es gratis. Pero dice la Biblia que si usted recibió a Jesucristo en su corazón y no tiene obras, no tiene frutos, es que en realidad no hay tal reino. ¿Me entendió? Nadie se salva por obras, pero si no hay obras, pues, o sea, fue rey de chocolate, no era cierto, fake. Necesitamos la acción. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los pastores y a los líderes. ¿Amén? ¿Cómo dice? A los que crean. ¿A quién? ¿A quién? A los que creemos. ¿A quién? A ver, levanta la mano los que creen. Ok, fíjense, estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, en el futuro Cristo va a regresar. Estamos esperando su retorno. Ya les platiqué hace unas semanas acerca de la segunda venida de Cristo. Les platiqué acerca de las dos iras que van a derramarse antes y después de su segunda venida. Ya les platiqué que tenemos la esperanza gloriosa de recibirlo. Cristo viene. Pero cuando venga, dice la palabra que seremos transformados con un cuerpo incorruptible, reinaremos con Él 1000 años. Y después reinaremos en la eternidad. Pero mientras eso sucede, aquí en la tierra, en este año, y en este lugar, el reino de los cielos está en nuestras manos. En nuestras manos. Jesús es el Rey del cielo. Jesús es el Rey del reino de Dios. Y si nosotros tenemos a Jesucristo, pues tenemos el reino con nosotros. Y podemos vivirlo, pero también podemos manifestarlo. No somos reyes de chocolate, somos reyes de verdad. Somos reyes de verdad, reinas de verdad. No somos reyes de chocolate. Lo que la Biblia dice es de a de veras. Usted y yo somos reyes y reinas con todo el poder para extender el reino de Dios aquí en la tierra. ¿A alguien se le antoja? Póngase de pie y vamos a orar.